que yo quiero que ustedes queden en la mente. Pero escuche esto, hermano. Esto tiene que estar en la mente suya sin ninguna duda. Verdad absoluta. ¿Qué significa absoluto? Única. Única. No cambia, no tiene variación, no dependiendo de la circunstancia. Nada. No importa la circunstancia, esto es una verdad absoluta. No existe Dios fuera de Dios. Amén. ¿Lo dice la Biblia o no? Amén. No hay Dios fuera de Dios. Por lo tanto, no nos puede confundir términos como, por ejemplo, como el hermano Germán está diciendo, tu Dios, mi Dios. Usted no se puede sentir confundido por eso. La gente puede confundirse al decir tu Dios, mi Dios, ¿verdad? Porque es como que hay dos dioses. Porque la Biblia habla de muchos dioses, ¿sí o no? Sí. Entonces, él habla de un Dios, de otro Dios, pero el hecho de que se mencionen términos como esos no significa literalmente que verdaderamente existe otro Dios que no sea el único. Amén. Amén. ¿Ok? Sí, exacto. Entonces, en la Biblia dice Dios, y este es Dios que está diciendo. Oigan esto, pues. Estaba Elías y se estaba enfrentando con cientos de profetas. Profetas de un Dios que se llama ¿cómo? Baal. La pregunta es esta. ¿Estoy mencionando un Dios que se llama Baal o no? Sí. La pregunta es esta. ¿Existe ese Dios? No. ¿Existe ese Dios? Para ellos, Para ellos sí, pero sin no embargo, es verdad. No, es que miren, pues, estamos hablando ya de Dios. Ah, ok, Estamos no, hablando de no, Dios. no. ¿Existe ese Dios Baal? No. No existe. Entonces, ¿qué es eso? ¿Eso es un engaño de Satanás? Sí. Miren qué facilito vamos a ver las cosas. Este tema no puede ser confuso. El hecho que él diga, mi Dios, tu Dios, no, usted no puede pensar de que en la mente de él sí. Hay otro pueden Dios. haber otros dioses. Claro. ¿Ves? Porque en la Biblia Dios dice, la Biblia dice, menciona a un Dios Dagón, ¿no? Ajá. Que yo les mostré aquí qué pasó con ese Dios Dagón. Sí. ¿Qué pasó con ese Dios Dagón? Zeta. Que pusieron el arca del pacto a la par del Dios de él. ¿Y qué pasó el siguiente día? Estaba de ¡Pum! Zeta. Una estatua ahí. Porque para mí, si yo quiero hacer esto un Dios, lo hago un Dios. Y lo voy a adorar. Y le voy a servir. Y le voy a cantar. Y le voy a hacer todo. ¿Es esto un Dios? No. Entonces, la verdad absoluta que quiero que ustedes entiendan es que la Biblia dice, no hay un Dios fuera de Dios. Solamente existe un solo Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Esto es lo que nosotros tenemos que entender de ese Dios. ¿Puedo hacer ahora cuando termines? Sí, cuando termine podemos... Un último comentario. Claro. Mire, pues, ¿ve cuántas personas hay ahí? ¿Sí o no? Usted tiene que entender 2, esto. 4, 6, 8, 10. Muy bien. Muy bien. ¿Sí ven? Cada uno de ellos puede tener, esto es lo que usted tiene que entender. No hablemos de un Dios, de otro Dios, de tu Dios, de mi Dios, o de diferentes tipos de formas de Dios. Porque eso nos va a llevar a nosotros a creer en una confusión. ¿Por qué? Le voy a decir una cosa. Porque si agarramos los términos literales como tu Dios, mi Dios, cada quien tendría un Dios. Cada quien tendría un Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que ver esto nosotros? Independientemente de lo que Él piense que es Dios, o que Él piense lo que es Dios, que Él piense lo que es Dios, que Él crea lo que es Dios, que Él considere lo que es Dios. ¿Usted está notando lo que estoy haciendo? Estoy cambiando las palabras. Que Él investigue lo que es Dios, que Él encuentre lo que es Dios, que Él vea lo que es Dios y que Él
sienta lo que es Dios, esto es falso. Es falso. ¿Sabe qué es lo verdadero? ¿Sabe qué es lo verdadero? Cierto, cierto. ¿Quién es él? Dios. Claro. Esto es lo verdadero. Eso es lo verdadero. Pero por eso es tan importante, hacer énfasis cuando usted los coloca así. ¿Por qué? Porque es como un termómetro para hacerle sentir, ¿es ese Dios el que tienes en tu mente, el que realmente es? Exacto. Ustedes ven un detalle aquí. Sí. Que todos creen en Dios, pero Dios escoge a los que... Exactamente. Correcto. Pero Exactamente. entrando a un punto que usted lleva diciendo, este puede ser gnóstico, Sí. pero mira, está afuera. ¿Sí? Porque no por el conocimiento No, que él Estamos de tiene, acuerdo. Jamás. Exacto, eso no. llega a ser escogido por Dios. Como puede ser que este sea un cristiano evangélico de los que él está diciendo, que le dice, que le está preguntando a posiblemente a él, que es él, y él está diciendo, acepta a mi Dios. O sea, el concepto, hermano, de lo que tenemos por Dios, no es, escucha esto, hermano, lo voy a escribir, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Y con eso terminamos la clase. Lo voy a escribir para que quede en la pizarra, ¿ok? Escuche esto, y esto les va a gustar. Con esto termino la clase. Y si usted quiere continuar la clase, continúen. Escuche esto, y esto les tiene que gustar. Es que si no les gusta esto, hermano, usted tiene un Dios diferente, creo yo. Oiga, Ah, sí, ve, ya lo está usando. oiga. Y lo dice pasito, ¿no? Y lo dice pasito. Escuche eso. Escuche eso. ¿Cómo va ahí? El concepto de Dios. El concepto de Dios. Como le estoy formulando, o sea, esto no lo tengo yo, formulado, digamos, sino que ahorita lo estoy y lo quiero formular de la mejor manera. El concepto de Dios que tú tengas Tú. el concepto de Dios que tú tengas no es el que tú mismo te creas, Sí. es el que Él Amén. Sí. pone en ti. Sí. Pone en ti. Para que crezcas. Para que crezcas o para que crezcas, para que le conozcas. Exacto. Pero escuchen, nunca el conocimiento de Dios nace en el hombre. Por eso hice las flechitas cortas. Claro. Porque usted puede leerse todos los libros del mundo, pero si Él no lo ha elegido, Sí, sí, así es. mejor se hubiera dedicado a jugar soccer. Sí, a lo mejor jugando soccer lo conoce más. Y a lo mejor cuando soccer le conoce más. O sea, mire, hermano, el concepto de Dios que nosotros tenemos no es el que usted se cree, el que usted se crea, porque usted puede creer usted puede crear un Dios de acuerdo a un concepto que usted tenga. Y ese Dios pueda que no sea Él. Es lo que ha pasado con la iglesia, con muchas iglesias, hermano. La iglesia se han creado un Dios. Hay muchas iglesias que han creado otro Dios. Yo creo que hay que hacer entre comillas, para decir, no existe, pero voy a decir, ¿sí me entienden? Muchas iglesias han creado
un Dios que es un Dios que no tiene misericordia. ¿Ok? Amén. Si se le puede llamar Dios a eso, ¿no? ¿Por qué no tiene misericordia? Porque si la persona lo ven cometer un pecado o un error, ¿qué pasa con esa persona? Ya lo mandan para el infierno. Está en el infierno. Y lo agarran, y lo hacen a un lado, lo aíslan, y todo eso pasa. Por eso es que yo le dije una vez a ustedes también. Yo les hice una pregunta, no me acuerdo qué pregunta fue, pero yo les dije, ¿ese es el Dios que ustedes sirven? Porque si ese es el Dios que ustedes sirven, les dije yo, ese no es mi Dios. Exacto, exacto. Pero hay que explicar. Claro, hay que explicar a la gente. Hay que explicar el concepto para que la gente... entonces existe otro Dios. No, no existe otro Dios. Es un solo Dios. La gente se crea su propio Dios. Exacto. ¿Existe? Exacto. No. No existe. Solo Pero la gente se lo crea. Se Yo los puedo crea. crear esto como un Dios mío. Exacto. ¿Sí o no? Claro. Pero va a ser Dios. No. ¿Saben qué dice la Biblia? La Biblia dice... Ustedes, dice. Qué bárbaro, dice Dios. Estaba Elías así, viendo y les decía a Elías, a ver pues, órenle a su Dios que queme su sacrificio. Y Elías tenía su sacrificio aquí. ¿Ya? Él puso su sacrificio, puso su buey aquí y lo preparó, puso leña y todo, pero no le prendió fuego. Hasta le puso agua. Y le puso agua y dijo, es más, ¿quieren saber qué? Dijo, traigan agua y échenle agua a la leña, mojen la leña, 3 veces, mójenla, mojen el sacrificio también, porque él, sí, él era pero ahorita voy a hablar de estos. ¿Qué pasó? Que ellos dijeron, no, nosotros tenemos un Dios más poderoso que el tuyo. Entonces viene esta gente y hace su sacrificio al Dios de ellos, de Baal y de hacer ahí enfrente de un altar, y solo un hombre, Elías, enfrente del altar de Dios, de ese Dios. Entonces vienen aquí y le dicen, ok, pues vamos a ver qué Dios es más poderoso. A ver qué Dios es más poderoso. Esto es una prueba. ¿Sí ves? Eso, ahí estaban todas las cámaras, YouTube, todo. Imagínate eso. Gigante. Entonces viene y le dice, ok, le dice Elías, te voy a dar la chance. Órale a tu Dios y que queme el sacrificio. Y comienzan a que, por favor te pedimos, Dios nuestro Baal, que prenda fuego al sacrificio. Pero como ustedes ven otro círculo rojo en la pizarra, No. ¿quién iba a contestar entonces? Nadie. ¡Nadie! Y entonces el sacrificio estaba ahí. ¿Sabe qué hicieron ellos, hermano? ¿Sabe qué hicieron ellos? ¿Quién sabe qué hicieron ellos? Gasolina y fósforo. No, ellos empezaron Se Se comenzaron a cortar. Por favor, contéstanos y quema el sacrificio. Demuestra que eres más poderoso. Sí, comenzaron. Toma. Quémalo. Nada. Con el cuchillo. ¿Qué tal? Quémalo. Pero ven otro círculo rojo ustedes en la pizarra. Y Dios estaba riendo. Y ellos ven, todos se rayaron, todos se cortaron, haciéndose sus propios cuerpos sacrificios en ofrenda hacia ese Dios que no existe, para que ese Dios pudiera quemar el sacrificio. Y cuando viene Elías y dice, ¿están cansados ya? Sí. ¿Están desangrados ya? ¿Ya casi están muertos ya? Ok. Viene ahora Elías y dice, Señor, demuestra quién eres tú. ¡Oh! Explosión, una bomba atómica ahí, bro. Salieron las chuletas de... Y ahí salieron, ¡pum! Todos teníamos platos ya puestos así. No, hermano, ¿por qué? Porque existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Yehoshua. Hamashiach. Yehoshua. Por eso es de que hay que darle el tiempo para poder investigarlo, pero lo que tenemos que tener claro es de que no existe un Dios fuera del Dios que se encuentra ¿dónde? No, cuidado lo que va a responder ahorita. No. El Dios que está en todas No, porque Él tiene un Dios en su corazón también. Exacto. No, el Dios que está en el cielo. No. ¿Cómo fue la pregunta? No existe un Dios fuera
del único y sabio Dios verdadero que está ¿dónde? En Dios mismo. Sí, pero ese Dios mismo ¿dónde está? En todo lugar. En Dios. No, En el trono. no. Es que en el trono puede estar cualquiera. Baal estaba en el trono. Luiso, En tu ¿Sí? Valeria quiere contestar. Decir. Ah, entonces. ¿En dónde? Sí, en todos lados está Dios. A ver, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios? En tu corazón no, porque cada uno cree que... Exactamente, exactamente. Si yo digo Dios está en el corazón, El que bueno, está ahí. ellos tenían Baal en el corazón. La palabra. En la palabra. En la Ahí Biblia. está. Ah, Porque es el único que está Este ahí. es el único Dios que existe, hermano. Fuera de este Dios que está aquí, el que él expresa ahí. Sí. Ya no hay más. fuera de este Dios que está aquí, No hay más. no hay más. Amén. El concepto que usted tenga del Dios que está aquí puede variar en nuestra mente, Amén. pero no otro Dios. Exacto. Este es el único y sabio Dios, inmortal, invisible. Bien interpretado. ¿Sí o no? Sí. Está bien interpretado, porque es que ahí viene la página. Ahí está. Usted va a encontrar a Dios aquí. Acuérdese que Jesús le dice a los Ahora dígale, oye. ¿Sabe cuál? ¿verdad? ¿Sabe cuál es el verdadero Dios? El que mi Dios, en una manera predestinada, nos pone a nosotros en nuestra mente. Exacto. Ese es el verdadero Dios. Ese es el verdadero Dios. Ahí ya estamos de acuerdo porque pum, viene aquí Claro. y Él es el que nos... Ese es. Porque Por eso Dios hay se que- va a manifestar por eso hay que a creer. nuestra vida, hermano, de una manera, Exacto. Única. Híjole, cuál. Ahí sí. pero ¿es diferente Dios? No. No, no. Un solo Dios que se manifiesta de diferentes formas en nuestra vida, ¿ya? Y luego la Biblia habla de cosas de... No, que dice, ustedes, dice Dios, ustedes, miren cómo los gentiles, dice, le sirven a esos dioses. Dios habla como que existieran otros dioses, pero no, es una forma retórica de decirle, miren cómo les sirven a esos dioses, dice, hasta se rayan, hasta se entregan su vida, sacrifican sus hijos y todo, dice. Y es que esos dioses, dice Dios, no existen. Dioses de palo, dioses de metal, dice, burlándose de esas cosas que hace la gente. Dioses de marcadores, como que diga Dios, y dice, y ustedes que tienen al Dios verdadero, no me sirven. Eso tiene que quedar en... Antes de orar, quiero terminar con esto. Suéltalo, suéltalo. La gente que crea que tiene al verdadero Dios, no lo tiene. Amén. La mayoría de las veces. Oiga lo que voy a decir. La gente que piense que tiene al verdadero Dios, no lo tiene. Si no, no Es Dios quien nos tiene a nosotros. Amén. No le busque más, hermano. No, ¿por qué? Porque entonces siempre va a quedar de una manera relativo. Yo una vez le dije a una persona que me decía que no creía en Dios. Yo una vez le dije, ¿tú no crees en Dios? No, y tú no me lo demuestras, si tú no me lo demuestras, yo no creo en Él. Yo le dije, no, yo no te puedo demostrar a un Dios que no se te quiere hacer visible, que no se te quiere mostrar a ti. Exacto. Yo no te lo puedo mostrar. Lo que yo te quiero preguntar es algo. Le dije, facilito. ¿Nunca le has regalado un plato de comida a una persona? ¿Nunca le has regalado $1 a un necesitado? Sí, me dijo. Y yo le dije, ¿no será que Dios ya habita dentro de ti? Le dije yo, ¿y tú todavía no entiendes el concepto de lo que es Dios? ¿Y no será que Dios ya habita dentro de ti? Le dije yo, pero todavía no te ha dado el privilegio de entender el concepto de lo que es Dios y piensas que Él no existe. Le dije. Porque si sabes que existe el mal, hermano, si el mal existe, Dios existe. Para mí no hay mejor prueba de que Dios exista que el mal existe. Porque la materia no puede crear ni bien ni mal. ¿Sí o no? ¿Puede esta silla hacer bien? ¿Puede hacer mal? No, estamos hablando en una forma directa. Porque indirectamente hace bien. Porque me dice, no, pero estamos hablando de que
ella piense. No. Por lo tanto se necesita razón, inteligencia. Y si el mal existe, el Dios existe. ¿Qué Dios existe? El verdadero, el que está allí, el que está allí, y el que está allí, y el que está allí. ¿Cuál es el problema? Que el Dios que está ahí, a veces no le llegamos a conocer porque no abrimos su palabra y Amén. porque no le investigamos. Amén. Amén.